Damos gracias a Dios en esta noche. Invito a que puedan tomar sus asientos. Después de largas semanas, nuevamente poder estar juntos con aquel privilegio tan grande que nos ha dado el Señor, que es compartir su palabra en el lugar en donde nos reunimos, donde el cuerpo de Cristo, junto, en armonía, crece, se edifica, y realmente ese es el placer más grande que puede tener aquel que sirve a Dios. Quiero agradecer por el cuerpo de Cristo, por este proceso que nos ha tocado vivir junto con mi esposa, mi hija, en esta semana, y cómo el cuerpo de Cristo realmente estuvo en todo momento acompañándonos. Son momentos como estos en donde alcanzamos a entender la dimensión, la efectividad, la funcionalidad del cuerpo de Cristo, y realmente eso nos goza, eso nos alegra. También agradecer, está hermoso el lugar en donde nos reunimos, han estado grupos trabajando, poniéndolo lindo, hermoseándolos, y esta es la labor que hacemos, ¿no? Como cuerpo, lo hacemos todos juntos, cada uno en el lugar en el que Dios nos dio, sirviendo en conjunto todos y haciendo la obra a la cual Dios nos llamó a hacer. Muy bien, en esta noche, querida iglesia, me gustaría poder compartir un tema que tiene que ver con volver por el camino. Para poder introducirnos un poquito en el tema, me gustaría tomar una experiencia que le tocó vivir a una gente conocida como una ilustración. Estas personas conocidas son personas deportistas, personas que les gusta mucho hacer turismo aventura, y en uno de esos episodios, ¿no es cierto?, que tanto le ha tocado en suerte vivir en el sur, ellos, tomando una travesía en bicicleta, viendo todos los preciosos paisajes del sur, que seguramente ustedes conocen también, en algún momento ese espíritu de aventura a ellos los llevó a desviarse un poquito de la senda legalmente establecida. ¿Por qué razón? Porque fuera de esa senda pareciera haber paisajes que eran mucho más grandes, mucho más lindos, más hermosos, y parecía que esa senda limitada, ¿no es cierto?, de alguna manera privaba de algo más. Y ellos consideraron que había más por ver y mucho más por explorar. Por eso se desviaron de la senda. Un paisaje lo fue llevando al otro lado, lo fue llevando a otro, y cuando se quisieron dar cuenta, ellos se habían perdido. Comenzó a oscurecer, lo cual hacía que cada vez en el bosque se hiciera menos probable que ellos encontraran el camino de vuelta. Ya esos paisajes hermosos que podían ver ahora directamente no le prestaban atención, porque lo único que ellos querían ver era el camino de vuelta, era algún indicio que marcara nuevamente el camino para regresar, porque las circunstancias eran totalmente contrarias, la noche comenzaba a avanzar, el frío comenzaba a acrecentarse y sus vidas comenzaban a correr peligro. Hasta que en el último momento, prácticamente con el último rayo de luz, ellos logran ver un lugar, logran ver algo que es indicativo, que les marca y recuerdan el camino por donde habían venido. Y gracias a Dios ellos retornan, y prácticamente al borde, podríamos decirlo, de un enfriamiento general de su cuerpo, regresan y gracias a Dios logran salvar su vida. Fue un asunto de vida o muerte. Fue un asunto de paseo, fue un asunto de ir más allá de lo establecido, fue un asunto de creer, poder encontrar otras cosas diferentes, y fue un momento de gran dificultad. Fue un momento en donde ellos valoraron que aquel camino por el cual habían ido, que era un camino que tal vez despreciaron, ahora era el tesoro más importante, porque si no lo encontraban, de nada servía todo el resto. La vida del Hijo de Dios no es diferente a esto. Cuando nosotros vemos en toda la historia, vamos a ver que de manera continua el hombre siempre consideró que hay algo mejor fuera de Dios, que fuera del lugar que Dios estableció para el hombre hay algo mejor. De hecho, esa fue la primer caída de la potestad espiritual, esa fue la primer caída del hombre, y ese principio pasó a toda la raza humana.
A veces el hombre se cansa de caminar con Dios, a veces el hombre piensa que si camina de la mano de Dios, si el hombre está en el lugar de Dios, está perdiendo algo significativo de su vida, ignorando que es en ese lugar donde el hombre lo tiene absolutamente todo. Y la trampa más antigua de todos los tiempos de parte del enemigo ha sido hacerte creer que es limitado lo que hay en el Señor, hacerte creer que lo que hay en Cristo es totalmente reducido y que fuera de Él vas a encontrar lo que realmente necesitas. Pero hoy vamos a ver la historia de una familia, en particular de una mujer, que de alguna manera representa esta verdad espiritual, representa estar en el lugar de Dios, representa lo que es irse del lugar de Dios, pero también representa lo que es volver nuevamente a aquel lugar establecido por Dios para su vida. Para esto quiero invitarte que puedas abrir la palabra en el libro de Ruth. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a ir al versículo 6. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Y vamos a ver un poquito esta historia que representa de alguna manera la forma en la que muchas veces el hombre abandona el lugar de abundancia buscando algo mayor, pierde aquello que realmente está buscando y más también en el camino, pero nuevamente el Señor se encarga de atraer y de que su vida sea restaurada. Dice la palabra de Dios: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta ahí la palabra de Dios. Un estudiante de periodismo dijo en algún momento que el éxito de cualquier informe y cualquier reportaje tiene que ver con tiempo, lugar y hora. Este fundamento permite claridad en todo el mensaje que se va a desarrollar a continuación. Por eso simplemente quiero tomar un breve tiempo para podernos poner en tiempo, para podernos poner en lugar y poder comprender más a fondo esta verdad espiritual que seguramente es algo que tal vez pasaste en algún momento o tal vez en este momento presente estás pasando por ello. Prácticamente este libro es un libro en donde se resume solamente en 4 capítulos, una parte que es troncal, una parte que es de fundamental importancia para el desarrollo y la vida de cualquier hijo de Dios, que es la redención. Lo resume de una manera perfecta, lo resume de una manera tal que hasta el pariente de uno de los integrantes, de uno de los participantes de este capítulo, prácticamente es un pariente redentor. Y esto nos permite de alguna manera lograr entender de una forma más amplia y más completa la obra de Cristo. ¿Qué es la redención? Si no es el pago de aquella deuda que ninguno de nosotros hemos podido pagar. Es la liberación por medio de la gracia divina, a través de la fe y a través del arrepentimiento. Es la obra completa puesta al alcance de cada uno de nosotros, que solamente es Dios el que lo puede hacer. Pero también la redención tiene que ver con esos momentos de desviación, en donde de la misma manera que esta familia se corre del lugar de Dios, pierde su norte, pierde su dirección y se encuentra en un punto en donde está completamente cercado, rodeado. Es desde allí donde puede escuchar las noticias de que Dios visita nuevamente al pueblo, noticias que a su vez son una invitación a volver nuevamente a ese camino abandonado. ¿Cuántas veces dejamos el camino de Dios
Lo dejamos esencialmente, seguimos hablando de Él, seguimos yendo a la iglesia, pero había una línea en donde el Espíritu Santo nos seguía, nos guiaba, nos decía no dobles a derecha, no dobles a izquierda, este es el camino, por Él seguid. Pero pareció que eso nos hastió, pareció que eso nos cansó y pareció que había otras cosas mejores que eran dignas de ser tenidas en cuenta. Y eso nos llevó a un callejón sin salida. Pero ese pariente redentor nuevamente hace escuchar buenas noticias, hace escuchar que en el lugar de Dios hay abundancia y que hay un camino de vuelta para que vos puedas regresar por él. Este libro tiene muchas particularidades. Entre ellas es uno de los 2 libros que tiene el nombre de mujer. Y dentro de los 2 libros que tiene el nombre de mujer, es el único libro que tiene el nombre de una mujer que no es judía, que es moabita, y esta mujer es Ruth. Es un libro que de alguna manera nos da también un panorama completo. De no ser por este libro, no se conocería parte de la genealogía de David, no se conocería dónde nació David. Hubieran un montón de piezas que hubieran quedado truncas, pero por este libro se conocen. Este libro es de alguna manera un nexo que va desde el tiempo de los jueces, y esto es importante saberlo, porque te vas a dar cuenta que todo lo ocurrido tiene que ver con un comportamiento con el pueblo de Dios, una forma de moverse del pueblo de Dios. Va del tiempo de los jueces a la época de Samuel. Se cree que aproximadamente en el 1970 y pico, antes de Cristo, este libro fue escrito. Algunos consideran que Samuel escribió este libro por los detalles de genealogía que hay. Es un libro que aporta un montón, es un libro importante. Es un libro que revela, como tantos libros de la palabra de Dios, una vez más, cuál es nuestra realidad. Llegando a esto entendemos que hay una familia que está en un tiempo especial. Es el tiempo de los jueces, y quien estudió el libro de los jueces sabe la característica por el cual el pueblo de Dios vivió en ese tiempo. Era un tiempo en donde dice la palabra de Dios que había una nueva generación que no conocía a Dios. Primer punto. El ámbito general en donde se va a desarrollar esta historia es un ámbito con un conocimiento objetivo de Dios, pero no con una experiencia real con Dios. ¿Cuántas veces ocurre esto en la iglesia? Que hay conocimiento de doctrina, que hay conocimiento de palabra, pero que no hay una vida en el Espíritu, que no hay una dependencia del Espíritu Santo, que no hay una renovación espiritual, que hay una manera natural de seguir, mitad en la carne y mitad en el Espíritu. En este tiempo no había conocimiento de Dios. Esto traía una consecuencia inmediata. Dice la palabra de Dios que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había autoridad, no había conocimiento de Dios. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y cuántas veces también esto es identificado en nuestros tiempos presentes, donde la ausencia de nuestra relación con el Espíritu Santo hace que cada uno de nosotros hagamos lo que bien nos parezca? Escojamos nuestra manera de servir a Dios, nuestra manera de obedecerlo, nuestra forma aceptable de doctrina, lo que a nosotros nos es conveniente, nuestros criterios propios, por haber una ausencia de conocimiento espiritual de Jesucristo. A ver, no quiere decir que tengas que ser un neófito en la palabra de Dios. Al contrario, tenés que prepararte en la palabra de Dios. Pero tenés que prepararte también en responder a la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, para que el conocimiento de Dios esté presente en tu vida. Muchos eruditos están en el infierno. Muchos teólogos no son salvos. No es la letra la que salva, es el Espíritu el que vivifica. Y eso es lo que tenemos que entender. En ese tiempo presente, en ese tiempo de los jueces, no había conocimiento de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el momento de dificultad clamaban a Dios porque sabía que Dios estaba. Pero en el momento de abundancia se olvidaban de Dios y volvían nuevamente cada uno a su lugar, a hacer lo que bien
le parecía. Entonces aquí vamos a ver, para ya introducir en el capítulo, una familia piadosa, que está en un lugar particular. Ese lugar es Belén. ¿Por qué digo un lugar particular? Belén es el lugar de nacimiento de David. Belén es el lugar de nacimiento del Mesías. Belén es casa de pan, quiere decir casa de abundancia, quiere decir lugar de Dios. O sea que esta familia está en el lugar de Dios. Elimelec, que es la cabeza de esta familia. Sabemos que en el Antiguo Testamento cada nombre era distintivo para el propósito de la vida que llevarían adelante. Elimelec era Dios es mi soberano. O sea que la cabeza de esa familia piadosa representaba de alguna manera que Dios era soberano en esa familia. Noemí, su nombre quería decir prosperidad, plenitud, llenura. Ese era el lugar de Dios. Estaban en la casa de pan, siendo Dios soberano, plenos en Dios. Pero algo sucedió. Dice en el versículo 1, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y los 2 hijos suyos. ¿Qué quiere decir? Que esta familia piadosa, que tenía un conocimiento objetivo de Dios, pero no un conocimiento espiritual profundo, frente a una necesidad que fue el hambre, ellos decidieron abandonar la casa del pan e irse a los campos de Moab. Y Moab no es ni más ni menos que un lugar de enemistad con Dios. Moab fue el hijo incestuoso de Lot. Moab fue el pueblo que fue obstáculo para el pueblo de Dios. Las mujeres de Moab seducieron a los hijos de Israel. Moab siempre fue enemigo de Dios, pero ahora, ¿qué está viendo este hombre piadoso? Que una dificultad es más que suficiente para abandonar su lugar y buscar satisfacción en tierra del enemigo. Esto, por favor, querida iglesia, tenedlo en cuenta, porque esto, estoy cansado como pastor de verlo. ¿Cuántas personas dejaron su lugar por falsas promesas del enemigo? Que en medio de la dificultad presente, ellos encontrarían fuera del lugar de Dios un futuro mejor. En ese entonces el lugar de Dios era una tierra física, pero hoy el lugar de Dios es la plenitud en Cristo Jesús. ¿Y cuántas veces viene el enemigo haciéndote creer que otras cosas van a poder cubrir la necesidad más profunda de tu ser, necesidad que solamente Él puede cubrir, y te hará perder tiempo, y te hará perder oportunidades, y te hará perder años de tu vida corriendo detrás de algo que no lo vas a alcanzar? Y si lo vas a alcanzar, va a pasar lo que pasó en esta familia. El enemigo, si tiene un punto de victoria, es sacarte del lugar que Dios preparó para tu vida, como lo hizo con Adán, como lo hizo con el pueblo de Dios, como lo intentó hacer con Cristo. Hoy lo sigue haciendo de la misma manera. Hoy te llenará de promesas, de satisfacción, pero el precio es uno: déjalo a Él, deja a Cristo. Es poco, la sencillez, la fidelidad a Cristo Jesús es poco. Hay algo más de todo esto, y es una gran mentira. Su propósito es llevarte a los campos de Moab con un fin que lo vas a ver en la palabra de Dios. Mira lo que dice. Vamos al versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Ofra y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido.
estando en la tierra de pan, con Dios como soberano, completo, lleno de todo, porque hubo una necesidad, decidieron ir al campo del enemigo, decidieron ir a un lugar donde no les faltaba el pan. Déjame decirte que hubieron muchas hambrunas en el pueblo de Dios. A lo largo de la historia hubieron un montón de hambrunas. Muchas de ellas tenían que ver con juicio de Dios. Pero en los tiempos de los patriarcas, de Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, hubo hambre y Dios guardó a cada hombre de Dios. Aún vemos en la vida de Isaac como el Señor le dijo, no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te estoy señalando. Y fue en esa tierra donde en medio del hambre Él sembró y fue multiplicado. Porque déjame decirte algo, en medio de cada dificultad jamás vas a encontrar la solución abandonándolo a Él. Jamás vas a buscar la solución dejando el lugar de Él, dejando la sencilla fidelidad a Cristo y saliendo a pelear con tus propias fuerzas a otro lugar. Jamás lo vas a encontrar, te vas a encontrar con algo que fue lo que esta familia se encontró con la muerte. Cada vez que dejamos el lugar, cada vez que dejamos la casa de pan, con lo único que nos vamos a encontrar es con la muerte. Aunque esta familia estuvo 10 años en ese lugar, aunque probablemente el pan no faltó, pero pregunta que yo me hago, si ahora tuviera que elegir, Noemí, ¿qué elegirías? ¿La casa del pan donde vos estabas, con tu esposo, con tus hijos, o este lugar en donde tu esposo y tus hijos murieron? ¿Cuál sería el lugar que elegirías? ¿Cuántas veces he visto matrimonios que dejaron sus lugares, que fueron detrás de sus propios deseos y tal vez alcanzaron cosas materiales, pero sus hijos se volvieron al mundo, perdidos en las drogas, sus matrimonios se dividieron? Ella o él encontró a alguien mejor que el que tenía al lado. ¿Y cuál fue el resultado? Muerte espiritual. Nada que sea separado de Dios puede traer vida. Solamente Cristo puede traer vida y vida en abundancia. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Cuidado, querida iglesia, con la trampa que el enemigo te ponga. Cuidado con hacerte creer que en los lugares, en los campos de Moab, hay un mejor pan que en la casa del pan que es Belén. Cuidado con esa trampa. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 6. No, perdónenme. Sí, en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, oyó en la tierra del enemigo, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Y sabes qué pasa cuando estás en ese lugar? ¿Sabes qué pasa cuando te quedaste con lo que querías alcanzar, pero perdiste lo más precioso de todo? Ahí encontrás nuevamente la noticia. Ahí nuevamente retumba en tu oído, en tu espíritu la palabra. Dios está visitando a su pueblo y hay abundancia de pan, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Pueden haber momentos de prueba, pueden haber momentos de lucha, pueden haber momentos de trato, de disciplina, pero Dios es Dios y no es hombre para mentir, y lo que prometió lo cumple. Y es un asunto de tiempo para que nuevamente el pan se multiplique, pero no es necesario que en Moab pierdas. No es necesario que en Moab haya muerte espiritual. No es necesario dejar la casa del pan. Tan solo con que vayas a la presencia de Él. En Él hay abundancia de todo aquello de lo que vos necesitas. Cuidado con irte, cuidado con salir de ese camino, cuidado con irte detrás del deseo de tus ojos, de la vanagloria de la vida. Cuidado con considerar que es poco lo que tenés, porque esa ha sido la estrategia de siempre del enemigo. Mostrarte que la abundancia es poco y mostrarte que la muerte y la miseria es el tesoro que tendría que ocupar tu corazón. Cuidado con eso, querida iglesia.
Yo no sé en qué lugar estás. Yo no sé si vos fuiste detrás de los campos de Moab porque tuviste miedo de quedarte sin nada siendo fiel a Cristo. Si pensaste que el llamado de Dios es algo insignificante, que hay cosas mucho más importantes para hacer. Yo no lo sé. Pero déjame decirte que hay buenas noticias. Que en Belén Dios está visitando su pueblo. Déjame decirte que desde donde vos estás hay buenas noticias para tu vida. Dios te está llamando a que tomes el camino de vuelta. 10 años pasaste en Moab. 10 años de sufrimiento, de muerte y ahora de soledad. ¿Vale la pena seguir en ese lugar o es necesario volver nuevamente a la casa del pan? ¿O es necesario volver a aquel que todo lo llena en todo? Aquel en que hay vida y vida en abundancia. Esta mujer tomó sus 2 nueras y decidió volver. Pero vamos a ver que Noemí, Ofra y Ruth representan 3 tipos de decisiones distintas al volver de Moab a Belén. Dice la palabra de Dios. Versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo más nada. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Todavía recordaban en la casa del pan en Belén la vida de Noemí. Luego de 10 años, y ahora están recibiendo a Noemí, sola con Ruth. Pero cuando Noemí decide volver nuevamente a Belén, Ofra y Ruth levantan un clamor a Dios, se comprometen a seguir hasta la muerte a su suegra. Pero en el camino, Noemí se encarga de hablar de una realidad. Yo no sé lo que hay por delante. No tiene sentido ustedes que dejen sus tierras, que dejen su parentela, porque no sé lo que hay por delante. Ustedes son moabitas. Para el israelita, el moabita era una maldición. No podía entrar en la congregación de los santos. No hay ventajas para ustedes en aquel lugar. No van a ser aceptadas así nomás por cualquiera. No les conviene venir conmigo. Noemí no tenía otra opción. Solamente Noemí tenía parientes que podían llegarla a redimir. Pero no sabía, ella era mayor y no era nada posible. Un pequeño conocimiento de Dios hizo que Noemí pudiera reflexionar de alguna manera y volver al lugar donde salió. Probablemente este libro es de alguna manera la parábola del hijo pródigo del Antiguo Testamento. Porque así como el hijo pródigo dejó la casa del padre y en las últimas circunstancias de su vida se dio cuenta que mejor le iba antes que ahora y decidió volver, de la misma manera Noemí. Pero Ofra no tiene conocimiento, salvo el que le llega desde Noemí, tampoco Ruth. Pero aquí vemos una segunda decisión. Ofra, con toda su emoción, grita y decide seguir a Noemí, pero ella llega hasta la frontera. Ella considera que no sé si va a ser bueno ir a ese lugar. Probablemente el Dios del que me habla mi suegra es real,
por lo que veo en la vida de ella, pero no sé si soy capaz de dejar todo lo que tengo. Tal vez puedo vivir con mi pueblo, puedo vivir en la tierra de Moab, del enemigo, con mis ídolos y también con un poquito del Dios de mi suegra. Y este es muchas veces el pensamiento de muchos que dejaron Belén y se fueron a Moab. No sé si dejar todo eso y volver nuevamente a Belén. Tal vez puedo un poquito de eso y un poquito de lo otro. Pero qué diferente fue la decisión de Ruth. Ruth estuvo dispuesta a perderlo todo, aún su propia vida, siguiendo a su suegra, porque sabía que el Dios de su suegra era un Dios real. Y ese dicho tan sencillo en su boca, en el cual ella declara, tu Dios será mi Dios. Ella está de alguna manera tomando el nombre de Elimelech, indirectamente está ella considerando, Él es soberano y estoy dispuesto a dejarlo todo. Estoy dispuesto a dejar mi cultura, estoy dispuesto a dejar mis dioses, estoy dispuesto a dejar mi seguridad y estoy dispuesto a dejarlo todo para ir a la tierra del pan, para ir a Belén y que tu Dios sea mi Dios. No hubo beneficio alguno para Ruth, no hubo nada que prometiera de alguna manera que a Ruth le iba a ir bien. Pero providencialmente Ruth, para poder llevar una vez que llegan a Belén un bocado a su boca y a la boca de su suegra, Ruth se encuentra segando los manojos de trigo, cebada que caía, que era destinado a los pobres, para poder llevar ese bocado de pan a su suegra. Los demás la desechaban porque sabía que era moabita, pero providencialmente ella estaba segando en el campo de Boz. ¿Qué quiere decir esto? Boz sería su pariente redentor. Boz sería quien en un futuro se casaría con Ruth, perdónenme. Y Ruth junto con su esposo quedaría redimida de todo. Y no solamente redimida de todo, pasaría a formar parte de la genealogía del Mesías. El pan está en Belén, no está en Moab. La abundancia está en Cristo. Este mundo no puede darte nada que Cristo ya no te haya dado. No caigas bajo el engaño de que hay una satisfacción mayor que en Cristo. No te aburras del maná del cielo, considerando que las codornices pueden darte algo diferente porque te darán debilidad de espíritu. Solamente Él puede satisfacer tu vida con toda plenitud. Esta historia se repite. Cuando vos ves la historia de esta tsunamita, a la cual Eliseo le dice, andate de esta tierra porque ahí va a haber hambre. Andate a vivir donde puedas porque va a haber hambre. Esta mujer responde. Pero vos me vas a decir, te estás contradiciendo, pastor, porque está dejando el lugar, la tierra de Dios. No, está obedeciendo la voz de Dios. Y esta mujer está dispuesta a poner toda su vida en manos de Él. Y durante los años que llevó la sequía, esta mujer se fue. Y cuando volvió esta mujer, en la providencia divina, Gezi estaba hablando con el funcionario. Y justo ella está viniendo. Y Gezi dice, esa es la mujer a la cual Eliseo hizo resucitar a su hijo. ¿Y cuál es el resultado? La obediencia de esta mujer a Dios hizo que todos los bienes que durante todo ese tiempo aparentemente había perdido, le fueran devueltos y multiplicados. Y eso es lo que ocurre cuando te quedas en la casa del pan. Puede haber momentos de necesidad, pueden haber momentos de escasez, pero hay noticias que Dios viene a visitar a su pueblo con pan. Hay noticias que Dios visita nuevamente tu vida y lo que perdiste va a ser multiplicado. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, lo hemos dejado todo.
Jesús dijo, no hay nadie que haya dejado absolutamente todo, que en este tiempo presente, con aflicciones, pero reciba 100 veces más y con ello la vida eterna. La palabra de Dios, el apóstol me dice en el libro de Romanos, si aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio en rescate por cada uno de nosotros, ¿cómo con ello no nos dará también todas las cosas? Querida iglesia, hoy en esta noche quiero dejarte algo en claro. Un matrimonio piadoso, un matrimonio que tenía en su corazón a Dios, pero que no tenía aún el conocimiento de Dios. Se fue detrás de lo que no convenía. Lo más importante de todo, lo perdieron. Elimelec, no era soberano el Señor en su vida. Noemí no estaba plena y cubierta en su vida. La casa de pan fue menospreciada por las tierras del enemigo. Y lo que primó fue la muerte. Cada vez que nos alejemos de la casa del pan, cada vez que nos alejemos del pan de vida, buscando algo mejor, la muerte operará en nuestro espíritu. Y nos quedaremos con un montón de cosas de afuera, pero con una sensación interior de vacío, de desesperanza, de falta de plenitud. Pero siempre te dije que era un libro de redención. Y ese libro de redención es tan amplio que no solamente se extiende al pueblo judío, se extiende también a una moabita, mostrando que la redención de Dios es para el mundo entero. Es para el que no conoce a Cristo, para que venga a los pies del Señor y sea definitivamente salvo. Pero también es para el pueblo de Dios que se extravió de sus caminos, para que pueda escuchar las buenas noticias y volver nuevamente a la casa del pan. Querida iglesia, no te dejes engañar. Los tiempos que hoy estamos viviendo no son tiempos buenos. Más allá de lo que pase afuera, lo importante es lo que está pasando adentro. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y el mundo presente necesita una alternativa, necesita una familia piadosa, cuya cabeza pueda decir, Dios es el soberano de mi familia. La mujer virtuosa de su lado pueda decir, yo estoy completa en mi Señor. Y esa familia pueda decir, mi esposa, mi esposo, mis hijos, tenemos vida y vida en abundancia. Porque estamos en la casa del pan, porque estamos en el centro de la voluntad de Dios y porque no tenemos que ir al campo del enemigo a buscar absolutamente nada, porque en Él lo tenemos todo. Amén. En Él lo tenés todo. En Él está todo. Y si hoy estás pasando un momento de necesidad, el camino es nuevamente a Él. Es preguntarle a Él. Es ir a Él. Es buscar dirección a Él. No es escaparte a Moab. Allí no hay esperanza. Solamente habrá muerte. En la casa del pan está preparado todo lo que vos necesitas. Hay un camino de vuelta. Y como esta gente, amiga mía, disfrutó cuando vio ese camino, porque ya se había olvidado de los paisajes y de todo lo que transgrediendo pudieron obtener, ahora era importante su vida, y su vida dependía de encontrar nuevamente el camino de vuelta. Si te corriste de este camino, si fuiste a Moab en busca de ayuda, hay una noticia fresca, hay un camino nuevo que te está diciendo, volvé nuevamente a la casa del pan, volvé nuevamente a Belén, porque ahí tu Redentor vive y te está esperando. Cerramos nuestros ojos.